Muy bien, muy buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Es para nosotros una bendición compartir este espacio con ustedes y honrar al Señor. Voy a empezar leyendo un texto de la Biblia en la versión TLA. Ahora que estábamos cantando la última canción en la que se exalta la grandeza del Señor, que aunque lo pierda todo y lo tengo a Él, tengo todo lo que necesito. Me puse a pensar en este pasaje de la Biblia. Este pasaje está en el Salmo 103, pero se lo voy a leer en la versión TLA. Dice así: bien sabe nuestro Dios cómo somos, bien sabe que somos polvo. Así dice el texto. Nuestra vida es como la hierba, que pronto se marchita. Somos como las flores del campo, crecemos y florecemos, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. Yo quiero que por favor meditemos un poco en lo que dice este texto, porque es algo que, aunque es una realidad, muy poco pensamos en ello. Dios es eterno, Dios es todopoderoso, nunca deja de ser. Nuestra vida aquí en la tierra es al revés, es diferente. Somos muy limitados. Ahora, cuando pensamos en lo limitados que somos, entonces voy a pedirle que por favor usted me ayude a hacer el repaso de lo que estuvimos viendo hace 15 días que empezamos esta serie de temas que lo hemos llamado el modelo. Estamos hablando de cuál es el modelo dejado por el Señor para tener una vida cristiana exitosa. Y empezamos hace 15 días mirando el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo en Efesios, donde Pablo nos da un sencillo esquema de 3 pasos para uno tener éxito en la vida, como cristianos. En el capítulo 4, versículo 22 al 24, lo primero que dice el apóstol Pablo dice así: es despojaos del viejo hombre. O sea, sin despojarme de la vieja naturaleza, mi forma de ser natural, no puedo tener éxito. Eso lo vimos la vez pasada. Lo segundo que Pablo dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, en la segunda demanda es: renueve la manera de pensar. Es lo que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si yo no tomo la decisión de empezar a cambiar mi manera de pensar y ajustarla a los principios bíblicos, es imposible que vaya a tener una vida cristiana exitosa. Y lo tercero que dice Pablo ahí en ese sencillo esquema de 3 pasos es: y vístanse del nuevo hombre. Así dice en la Biblia. Vístanse del nuevo hombre, o sea, adquiera la manera de ser del Señor. Y es lo que todos estamos estudiando diariamente aquí en la Biblia. Pero yo quiero que empecemos con una pregunta hoy. ¿Sabe usted lo que ocurrió cuando recibió al Señor Jesús? Hoy quiero compartirle algo sencillo. Simplemente le voy a pedir que usted vaya a un texto de la Biblia y me ayude a estudiar lo que ocurrió con usted y lo que ocurrió conmigo si recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y le invito a que vaya a un pasaje muy conocido, Gálatas 2:20. Entonces, por favor, vaya allí a este pasaje, búsquelo. Le invito a que todos, por favor, tengamos una Biblia cercana y busque allí en su Biblia Gálatas capítulo 2, versículo 20. Como curiosidad, este fue uno de los primeros textos que recién me hice cristiano. Me invitaron a que memorizara Gálatas 2:20. Y le quiero pedir que usted por favor también tome la decisión de memorizarlo. Pero hoy vamos a estudiarlo, vamos a mirar lo que dice la Biblia, lo profundo que es este pasaje. Y le invito a que por favor vaya allí a su Biblia, busque una Biblia cercana. Dice así: esto ocurrió cuando usted aceptó al Señor y cuando yo acepté. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este texto nos habla de 2 conceptos interesantes. El primero, lo que recibimos cuando aceptamos al Señor, y el segundo, cómo debemos vivir aquí en la práctica. Entonces vamos a ir por la primera parte. ¿Qué ocurrió cuando usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador? Fue crucificado. Eso es lo que dice el texto.
Cuando usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, y yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, fuimos crucificados con Cristo. Es lo que el texto está diciendo. ¿Eso qué significa? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que yo fui crucificado cuando acepté al Señor Jesús? Que legalmente, cuando usted aceptó a Jesús y cuando yo acepté a Jesús, Dios me ve a mí como muerto al pecado. Eso es lo que significa. Legalmente morí. Es lo que la Biblia está diciendo. Con Cristo morí. Bueno, y la pregunta es, ¿a qué morimos? Porque de hecho yo sigo viviendo aquí. Recibí al Señor hace 42 años, va a ser ahora 42 cumplidos, van a ser 43 si Dios permite en diciembre. Pero ¿qué fue lo que murió cuando yo acepté a Jesús? Le voy a explicar lo que murió porque esta es una muy buena noticia para todos. Lo que murió cuando usted y yo aceptamos a Jesús fueron nuestros pecados. Eso fue lo que murió. Murieron con Él. Es lo que la Biblia dice. El efecto del pecado, que es la condenación, murió. El día que usted aceptó a Jesús, esa consecuencia del pecado que es la condenación, que condena, cualquier pecado condena, ese día que usted aceptó a Jesús, ese efecto del pecado que es la condenación, murió. Y esa es una muy buena noticia. Eso fue lo que fue crucificado en el madero. Mi vida antigua, el pecado que me condenaba, eso fue lo que fue condenado. Ahora, la Biblia no dice que es que no pequemos más, no vamos a cometer más pecados. Porque aunque somos santos, todavía pecamos. No está diciendo esto. Lo que la Biblia dice, no dice es que dejamos de pecar, lo que dice es que el efecto del pecado, o sea, la consecuencia del pecado, que es la condenación del ser humano, murió. Eso fue lo que murió. Puede usted estar absolutamente tranquilo si usted ha recibido al Señor Jesucristo en el asunto de la condenación. Ya no hay forma, porque esa vieja naturaleza y esa vida de pecado murió para Dios. Vuelvo a repetirlo, no significa que no pequemos, porque de hecho pecamos, pero esa consecuencia ya no nos puede asustar más. No puede ser diferente. Ahora, ¿en qué condición estábamos entonces antes? Antes de recibir al Señor, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo nos encontramos nosotros antes? Bueno, hay un texto más en la Biblia que dice cómo nos encontramos. Y le voy a pedir que usted por favor vaya allá y lo repita conmigo. Lo lea conmigo una vez más y miremos qué enseñanza podemos sacar de aquí y nos evaluemos. Con esto lo que quiero es que cada uno de nosotros tome una decisión hoy y evaluemos en qué condición estamos. Este pasaje usted lo va a encontrar en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Vaya por favor a la epístola a Colosenses del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2. Y cuando llegue allí al capítulo 2, le voy a pedir que por favor mire los versículos 13 y 14. Los vamos a leer. Vamos a mirar cómo era nuestra condición antes de aceptar a Jesús. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo éramos? En el Colosenses capítulo 2 del 13 al 14 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y en el 14 dice, ojo con esto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Sí lo observan? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Voy a pedir que por favor usted medite en cada uno de estos dos versículos. Lo primero que la Biblia dice es que una persona cuando no ha aceptado al Señor está literalmente muerto. Muerto espiritualmente. Puede vivir aquí una enorme cantidad de años, pero espiritualmente está muerto. Espiritualmente no tiene salvación. Bueno, entonces así era como estábamos nosotros antes, efectivamente. Así era como estábamos. Por esto es que debemos darle muchísimas gracias al Señor.
Porque si usted tomó la decisión conmigo de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ya no está muerto en los delitos y pecados. Esa palabra muerto le da a entender que no había vida. El ser humano no tenía vida espiritual, no la tenía. Ahora usted encuentra que aquí en este pasaje también dice que estábamos muertos en nuestros pecados. Bueno, y dice así el texto, y en la incircuncisión de vuestra carne. Siempre que aparece ese concepto carne, se refiere a la vieja naturaleza. Lo que quiere decir aquí la Biblia es que estábamos muertos en pecados y dominados por nuestra antigua naturaleza. Dominados. Así estábamos ustedes y yo antes. No nos habíamos dado cuenta, claro que no nos habíamos dado cuenta. Pero ahora que tenemos al Señor y vamos a la Escritura, nos damos cuenta que realmente estamos en una situación bastante complicada. ¿Había oportunidad de salvación? No, no había oportunidad de salvación, absolutamente. No había la más mínima oportunidad de ser salvo. Porque lo que la Biblia dice es que estábamos muertos, absolutamente muertos. ¿Qué milagro ocurrió entonces para que se presentara este cambio tan drástico y que hoy pudiéramos nosotros decir que la condenación ya no tiene efecto sobre nosotros? Lo que dice la Biblia. Cuando Jesús muere y resucita y a usted le llegan con el mensaje del Evangelio, a mí, y usted acepta a Jesús de corazón, la Biblia dice lo que dice en el versículo 14, que el Señor anuló el acta de los decretos, que nos era contraria. ¿Eso qué es? ¿Será que eso tiene que ver conmigo? Claro que sí. El acta de los decretos es una lista de delitos. Eso es. Cuando la Biblia dice que el Señor quitó el acta de los decretos, lo que dice la Biblia es que quitó la lista de delitos y pecados que nosotros habíamos cometido. La totalidad de ellas, la totalidad de ellas. Bueno, quiero aclarar que todos cuando llegamos a este planeta tenemos un acta de decretos. Todos. Absolutamente todos. Todos tenemos un listado que nadie puede pagar. Es impagable. En nuestras fuerzas no se puede pagar. No se puede pagar ni con favores, no se puede pagar con generosidad. No se puede pagar ni siquiera con obras sociales. No se puede pagar ni siquiera siendo un buen compañero, un buen amigo, un buen esposo. No se puede pagar de esa manera. Eso nos sirve a nosotros. Pero no se puede pagar. Esta acta de decretos era la que nos condenaba. Eso no se puede pagar. ¿Quién determina qué de lo que está en el acta de decretos califica como pecado o delito y quién no? Solamente una persona. Dios. Y la ley de Dios. Quedó establecido en la Biblia. Ahí es donde usted encuentra pasajes como estos. Que la Biblia dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está establecido en la Biblia. Esa es parte del acta de decretos que tiene una persona que no ha aceptado a Jesús. O sea, a veces lee la Biblia, sabe lo que hay que hacer y no lo hace. Y le es pecado. Y más, cuando usted mira cómo está la sociedad hoy día y va y lo compara con lo que dice la Biblia, se da cuenta que estamos como hacia atrás, cada vez como yéndonos más en contra de Dios. Es la naturaleza humana. Bueno, hacia allá íbamos todos nosotros. Pero gracias a la misericordia del Señor, si usted tomó la decisión sinceramente de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ya eso no tiene más efecto. Tenemos que estar agradecidos toda la vida. Toda la vida. Yo recuerdo hace algún tiempo que el Señor hizo una sanidad con alguien de acá de la iglesia, una sanidad de un cáncer. Y recuerdo que cuando se dio el milagro, la sanidad de la persona que estaba allí, el pariente se arrodilló y dijo, ni con toda mi vida sirviéndole al Señor yo alcanzo a pagarle lo que hizo por mí hoy. Ni con toda mi vida sirviéndole al Señor. Ni con toda mi vida. Por favor, prestemos atención a esto. Somos como la hierba, es cierto. Hoy estamos, mañana no sabemos si vamos a estar. Pero en la Biblia dice que el Señor ha sido tan misericordioso con usted y conmigo
que por su sacrificio y nuestro deseo de aceptar al Señor como Salvador, suficiente Salvador y Señor, nos libró quizá del peor enemigo que podíamos tener, que es la condenación. Y eso es algo realmente maravilloso. Anuló el acta de los decretos. Todos tenemos un acta de decretos, todos, pero la suya y la mía, si hemos aceptado a Jesús, ya no tiene poder para condenarlo. No lo tiene. Bueno, ¿qué pasa si una persona no ha aceptado a Jesús? O si se congrega y realmente lo hace como por complacer a un amigo, un pariente, o simplemente lo hace porque le parece agradable, pero no ha hecho una entrega oficial de su vida a Jesucristo y se nota en su estilo de vida y la inclinación que tiene hacia Dios. ¿Qué pasa con esa persona? Muy sencillo. El acta de los decretos para esa persona no ha sido anulada. Se anuló cuando usted decididamente tomó la decisión de aceptar a Jesús. Ahí fue anulada completamente. Ya no tiene más poder. Pero bueno, esta es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Muy bien. Ahora voy a invitarle por favor a que observe. Después en la Biblia en Gálatas 2:20 dice, por eso después dice, con Cristo estuvo totalmente crucificado. Y Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esto es algo interesante. Cuando usted aceptó a Jesucristo y yo acepté a Jesucristo, se produjo lo que muchos llamamos el intercambio. Aunque no nos hemos dado cuenta y a lo mejor hemos vivido sin darnos cuenta, resulta que en mi vida la naturaleza pecaminosa ya no es la que dirige, ahora Cristo vive en mí. A veces no lo dejamos como que dirija, pero efectivamente la parte espiritual he sido salvado y hubo un intercambio conmigo. Hasta ahí vamos bien. Segunda parte del versículo de Gálatas 2:20, yo quiero detenerme aquí un poquito. Y voy a empezar con una pregunta. Si con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora en la práctica, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir aquí mientras estoy viviendo en este planeta, aquí en Santa Marta? ¿Qué debo hacer? O sencillamente debo aprovechar que el Señor murió por mí y me salvó de la condenación y no hacer absolutamente nada. No dice eso el texto. El texto también dice cómo vivir. Y aquí voy a invitarle a que usted vaya nuevamente a Gálatas 2:20 y se fije en la parte B del versículo de Gálatas 2:20, que vamos a mirarlo. Por favor, deténgase allí un poco en este texto. Se lo voy a leer la segunda parte en dos versiones. Vamos a mirarlo primero en la Reina Valera y después se lo voy a leer en la NTV, esa segunda parte. Dice así, una parte de ella. Después de que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, que es una realidad palpable cuando usted aceptó a Jesús. Dice así, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Observe esto. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se lo voy a leer una parte de esto como dice en la NTV. En la NTV dice así, o sea, después de que dice estoy crucificado con Cristo, dice, vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Aquí nos traslada el apóstol Pablo a nuestra vida, el caminar diario, lo que debemos hacer. Y termina diciendo aquí de una manera interesante, vivo en este cuerpo terrenal. A veces eso se nos olvida. Vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. O como dice la Reina Valera, lo que ahora vivo en la carne digo por fe. En otra versión dice así, por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Resulta que aquí la Biblia dice que entonces si yo he sido salvado por Jesús, si yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, y se produjo este cambio maravilloso, resulta que aquí también el apóstol Pablo dice cómo viene. Cuando uno lo lee aquí se da cuenta que para él era una realidad. Ahora, también el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, lo dijo así de una manera muy clara. Entonces me está diciendo que si él pudo darse cuenta que el estilo de vida debe ser colocando su confianza en el Señor, yo también debo hacerlo de la misma manera y voy a tener éxito. Bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, voy a empezar simplemente por decirles que tener una vida como esta
confiando solamente en Cristo, debe tener una característica primordial. La persona que toma la decisión de vivir por fe en Jesucristo o confiar en Jesucristo debe tener una característica básica. Si no tiene esta característica básica, lógicamente no va a colocar su confianza en Jesús. La característica básica de una persona que aprende a confiar en el Señor es la obediencia. ¿Hay otra? No hay otra. Es que la persona que obedece está confiando. Sencillamente. Pero yo puedo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios sin obediencia. No se puede. No se puede. Él mismo lo dijo. El mismo Señor dijo, si me obedecéis, si me amáis, guardad mi mandamiento. Lo dijo así. No se puede vivir una vida aquí en la tierra, después de haber sido salvo, no se puede vivir sin obediencia y pensar que estoy confiando en Dios. No se puede. Entonces, ¿cómo se podría llamar a una persona que sabe que fue salvo, pero tomó la decisión de obedecer a Dios en algunas cosas y en otras no? ¿Será que puede decirse que esta persona realmente está confiando en Dios? No está confiando en Dios. No está confiando en Dios. Es posible que nos parezca como un mensaje un poco duro, pero no está confiando en Dios. Es que resulta que para confiar usted tiene que creer. Yo tengo que creer en Él. Y aparte de eso tengo que seguirlo. Si yo no creo lo que el Señor dice, no lo voy a hacer. Entonces necesito creer en Él y necesito obedecerle, seguirle. Y esto me va a llevar a mí a que yo coloque mi confianza en Él. ¿Es confiable o vale la pena confiar en el Señor? Es lo más confiable que hay, lo más razonable. De hecho, el Señor sabe lo que a usted le conviene, sabe lo que a mí me conviene, sabe lo que se nos va a venir más adelante, sabe las situaciones que vamos a pasar. Nosotros no las sabemos, escapan de nuestras manos o de nuestro conocimiento, pero Él sí las sabe todas. Algo más, Él dijo también, los pensamientos que tengo para ustedes son pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Tenemos una ventaja más. Tiene muy buenas intenciones con nosotros. Es bueno y es benigno, aparece así en la Biblia. Tiene las mejores intenciones con nosotros y las lleva a cabo. Eso hace el Señor. Entonces vale la pena que yo coloque toda mi confianza en Él. De hecho es lo más sabio que podemos hacer en la vida. Y para esto necesitamos ir a la Biblia, para saber si realmente yo estoy confiando en Él. ¿Cómo me doy cuenta con la Biblia? Sencillamente. Resulta que en la Biblia dice que nosotros debemos orar sin cesar. Entonces, cuando yo tomo la decisión de confiar en el Señor, entonces debo convertirme en una persona de oración constante. Si no oro de manera constante, sencillamente no estoy confiando en lo que la Biblia dice. Así de sencillo es. Por ejemplo, en la Biblia dice también que yo debo leer la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, o sea, obedezca, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia me está diciendo que entonces yo debo leerla y obedecerla. Si no lo hago, no estoy confiando en Dios. Sencillo. Y así con los demás. Por ejemplo, la Biblia dice que yo debo vivir en paz con todos, perdonar a todos. Si yo no lo hago, entonces sencillamente estoy diciendo que no confío en lo que la Biblia dice. No me parece realmente lo más sabio y no estoy colocando mi confianza en Dios. Realmente esto es lo que divide, hace diferencia entre una persona que es cristiana con decisión de confiar en el Señor y el que definitivamente no quiere confiar en el Señor en todas las áreas de su vida. Y así con todas las demás áreas. La relación con los demás. Lo que he mencionado varias veces en la Biblia, por ejemplo, dice pague sus deudas, no le deba a nadie nada. Eso dice pagad todo lo que debáis. Romanos 13:7. Sencillamente lo que yo debo hacer es tomar una decisión. Confío en lo que Dios dice. Si yo confío en lo que Dios dice, entonces lo que yo debo hacer es obedecerlo, asumirlo, obedecerlo. Sencillo. Esa es la manera de demostrar que yo confío en Dios. Absolutamente. La característica principal es la obediencia. Bueno, vamos a mirar un texto de la Biblia donde dice lo que el cristiano debe hacer como estilo de vida mientras esté aquí en el planeta. Usted no sabe cuánto tiempo va a vivir, yo tampoco. Lo cierto es que somos muy frágiles y no sabemos si vamos a durar o a terminar este año, no sabemos.
Esto no tiene nada que ver con la edad que tengamos o con el estado de salud. No tiene nada que ver. Pero lo que la Biblia sí plantea es que yo puedo asumir un estado de vida o una forma de vivir que glorifique al Señor. ¿Cómo hacer? ¿Qué pistas se encuentran en la Biblia? Bueno, les voy a dar una hoy. Le voy a pedir que usted vaya allí a la Biblia conmigo y vamos a ir al mismo libro de Colosenses. Pero ahora en el capítulo 3. Va a ir allá. Recuerden, si yo fui crucificado con Cristo y fui salvo, entonces ahora lo que me queda es vivir confiando en Él. Esto es lo que hay que hacer. Vivir confiando en Él. Usted decide, yo decido también. Pero es muy claro lo que la Biblia dice que hay que hacer. Confiar en Él es sencillamente aceptar que lo que Él dice es lo mejor, lo que a mí más me conviene, y darle todo mi respaldo a sus argumentos. Mira esto. Colosenses capítulo 3, vamos a leer los 3 primeros versículos, 1, 2 y 3. Mírenlo allá en su Biblia. Colosenses. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si yo acepté al Señor, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mira esto. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Contundente. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero observemos que aquí aparece en el versículo 1 y versículo 2 algo interesante, un mandato interesante. Lo primero que el Señor me dice: si usted aceptó a Jesús, usted resucitó, busque. Busque es, cuando a uno el Señor le dice busque, es como si le dice a uno, como si le dijera persiga. Persiga esto. Persiga, es decir, prefiera hacer esto que dice a continuación. Busque las cosas de arriba. Y en el versículo siguiente, como para que uno se dé cuenta que no es un argumento como cualquiera, sino que es un argumento al que el Señor le quiere hacer bastante énfasis, porque lo repite 2 veces. En 2 versículos vuelve y dice lo mismo. Después en el versículo segundo dice: ponga la mira en las cosas de arriba. Bueno, ¿eso qué significa? Cuando el Señor dice cosas de arriba y cosas de la tierra, ¿a qué se refiere? Se lo voy a explicar de una manera sencilla. Cuando usted encuentra que en la Biblia dice ponga la mira en las cosas de arriba, lo que está diciendo es: tomen la decisión de hacer o de buscar vivir por principios celestiales. Lo que la Biblia dice. Cuando en la Biblia dice en las cosas de la tierra, lo que me está diciendo, cuando me dice no en las cosas de la tierra, lo que me está diciendo no en todo lo que manejamos aquí. La manera como invertimos el dinero, la manera como manejamos las relaciones, la manera como buscamos adelantar una cantidad de proyectos, que no estoy diciendo que vaya en contra de lo que Dios dice, pero a veces hemos colocado toda nuestra confianza aquí y amontonamos solamente aquí. ¿Y qué? De las cosas de arriba, de las cosas espirituales. Se nos olvida. A veces toda nuestra confianza, es más, las peticiones que hacemos, la mayoría de las peticiones que nosotros hacemos van enfocadas simplemente a tener aquí, a tener un mejor empleo, a tener mejores recursos, a tener una mejor posición social, a tener mayor capacitación. Fíjese y verá que la mayoría lo enfocamos es acá. Y cuando digo la mayoría lo enfocamos acá es porque en muy pocas ocasiones nuestra vida va enfocada hacia lo espiritual. O sea, buscar aprender más, buscar ser más obediente con la Biblia, buscar ser más generoso. Muy poco. Sino que buscamos más el tener, el capacitarnos, el cada día ir como nosotros mejorando. Y lo hacemos así, tener. Yo aquí, como si este fuera nuestro destino final. Y resulta que no es nuestro destino final, aquí simplemente estamos de paso, nada más. Pero el apóstol lo dijo de una manera sencilla, yo quisiera decírselo a ustedes. Si queremos andar como resucitados, personas que fueron crucificadas con Cristo y que ahora tienen el beneficio de ya no tener la condenación como algo seguro, sencillamente porque aceptamos a Jesucristo, entonces tomemos una decisión de vida.
vivamos poniendo la mirada en lo celestial. Bueno, algunos me dirán, pero eso es algo bien difícil de hacer porque mi vida está totalmente comprometida con lo terrenal. Aunque ese es un argumento que puede tener validez en algunos casos, realmente la Biblia dice que hay tiempo para todo. Absolutamente para todo. Así que yo puedo cumplir también lo que dice la Biblia, que es colocar primero el reino de Dios y su justicia. Sí se puede. Sí se puede. Y se puede sacar tiempo para ser más espiritual, se puede sacar tiempo para orar más, se puede sacar tiempo para leer más la Biblia, se puede sacar tiempo, se puede sacar recursos, se puede sacar todo. Esto es lo que la Biblia dice que debemos hacer. Si yo he sido crucificado con Cristo, entonces ahora busque vivir como debe vivirse una persona. Entonces para esto se necesita, si ustedes quieren, más adelante pueden leerse del versículo 5 al 10 en el mismo capítulo y se van a dar cuenta de lo que no debemos hacer, lo que hay que quitar. En el nuevo versículo usted encuentra que dice entonces quite la mentira, ya hable verdad. Quite el mal manejo de la parte sexual, ahora manéjelo correctamente. Eso es lo que hay que hacer. Quite la deshonestidad, la mentira, entonces ahora hágalo las cosas correctas. Eso es lo que la Biblia dice que hay que hacer. Eso es lo que se debe hacer. Bueno, todo cristiano que conoce al Señor debe buscar las cosas de arriba. Y voy a invitar a que usted haga en su cuadernito, tenga un cuaderno, y empiece a hacer un listado de las cosas que para ustedes son importantes. Vamos a hacerlo todos en este tiempo. Y vamos a empezar a analizar qué de esas cosas que para mí son importantes y a las que le estoy dedicando bastante tiempo, realmente podríamos catalogarlas como cosas de arriba. ¿Y qué de esas son terrenales? Ahora, ¿estoy queriendo decir entonces que debo descuidar la parte terrenal? No, no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo y lo que dice la Biblia es que yo debo prestarle más atención a lo espiritual. Entonces, para esto necesito zafarme de una cantidad de cosas. Necesito hacerlo. Y necesito tomar una decisión como esta. Necesito aprender a colocar al Señor primero. El manejo del tiempo. A veces nos cuesta. El manejo del dinero. Nos cuesta muchísimo. Cuando uno va a la Biblia y encuentra pasajes donde habla de diezmo, ofrenda y primicia, le cuesta a uno muchísimo. Y resulta que la Biblia dice, busque las cosas de arriba, las que están en la Biblia, no las de la tierra. Y a veces buscamos solamente lo de acá. Y la manera de vivir como crucificado con Cristo y una persona que está siguiendo al Señor y confía en Él es sencillamente esta. Colocando los principios, las verdades bíblicas por encima de todo. Y si yo lo hago, mi vida va a ser completamente diferente. Seguramente aquí voy a recoger algunas cosas y posiblemente usted esperará mucho más. Pero cuando usted esté frente al Señor, es posible que recibamos mensajes como este, como el de las personas que se presentan del Señor y el Señor les diga a uno, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, poco aquí en la tierra, poco lo que hemos recibido aquí en la tierra, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es más, cuento como experiencia personal, que si algo yo espero cuando me corresponde presentarme delante del Señor y ser hallado fiel, es lo que yo espero. Porque sé que cuando me presente delante del Señor, pues lógicamente no voy a poder ocultar absolutamente nada. Y la fidelidad desde el punto de vista de Dios no es la que nosotros nos imaginamos. Una vez piensa que ser fiel es asistir cada 8 días a la reunión, o cargar la Biblia, o prestar su casa para hacer un grupo de vida, como ya tenemos varios aquí, o algunas otras cosas, o hablarle a otra persona de Jesús. Por lo menos orar, leer la Biblia. Y uno piensa que eso realmente encierra todo lo que significa fidelidad desde el punto de vista de Dios, y resulta que no es así. No es así. Aquí lo que estamos haciendo ustedes y yo es sencillamente cumpliendo el plan de Dios, y necesitamos tomar decisiones. O lo celestial o lo terrenal.
Pero si yo fui crucificado con Jesús, la Biblia dice que yo debo tomar un estilo de vida que honre al Señor. Romanos 6, 11 dice así, para que terminemos y oremos. Vayan a su Biblia, por favor, a Romanos capítulo 6, versículo 11. Voy a leer unos más. Miremos, por ejemplo, el 8 en Romanos 6. En Romanos 6 dice así en el 8. Y si morimos con Cristo, recuerda, fuimos crucificados con Él, creemos que también viviremos con Él. En el 11 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, viva como una persona que ya no tiene nada que ver con el pecado, pero vivos para Dios, viva así, vivo para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Sigue diciendo el texto ahí. La pregunta es esta. Hace no sé cuánto tiempo usted aceptó a Jesús. Voy a pedirle que por favor usted haga memoria de esto. ¿Hace cuánto tiempo usted aceptó a Jesús? La segunda pregunta es, ¿dónde está colocando su mirada? ¿En lo terrenal o en lo celestial? No se valen respuestas como estas, mitad y mitad. No se valen respuestas como estas. O en parte por acá y en parte por allá. No. No se vale como esas, es o lo uno o lo otro. Entonces quiero decirles con esto que debemos descuidar los proyectos de vida y demás. No estoy diciendo esto. Lo que estoy queriendo decir es que hay que ponerle toda la atención a lo espiritual. ¿Dónde la estoy poniendo mi mirada? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Obedecer al Señor o hacerme un tesoro, unos bienes, algunas cosas? Esto es tan interesante que la Biblia dice que cuando yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor me va a dar todo por añadidura y hasta más. O sea que es hasta una inversión que se hace cuando uno toma la decisión de colocar al Señor de primero. Hoy voy a invitar a que usted por favor lo medite. No espere a que sea ya el último tiempo. Cuando ya no podamos hacer nada y estemos limitados y no podamos seguir al Señor, no espere a que llegue ese momento. Tomemos la decisión desde hoy. ¿Dónde voy a poner mi mirada? ¿En lo que dice el Señor o en lo terrenal? Yo quiero pedirles que hoy oremos, porque si usted y yo tomamos la decisión de aceptar a Jesús, fuimos crucificados, pero ahora el Señor espera que nosotros pongamos la mirada donde es y hagamos lo que es lo espiritual. Si usted no está seguro de haber recibido al Señor Jesús, porque esto no se hace simplemente con una oración. La oración es una guía, pero usted nota que como que no tiene mucho interés en el Señor y no comprende muchas cosas de la Biblia. Yo quisiera invitarle a que hoy confirme su fe. Hay un pasaje en Tesalonicenses que me llamó mucho la atención estos días. Lo estaba compartiendo. Pablo, Silas y Timoteo fueron a Grecia y evangelizaron en Grecia. Y después de Grecia pasaban a Tesalónica y iban los tres hacia Tesalónica. Me parece que está en Tesalonicenses capítulo 3. Y Pablo dice que el Espíritu Santo lo inquietó y lo inquietó y lo inquietó. Y dijo, y no pudiendo soportar más, así dice, le dijo a Timoteo que se devolviera a Atenas para confirmar la fe de las personas que habían evangelizado y orado. Y devolvieron a Timoteo. Y se quedó él con Silas en Tesalónica. Entonces es importante uno asegurarse de haber recibido al Señor, importantísimo. O la salvación se adquiere simplemente por asistir. No se adquiere por asistir. O porque un pariente mío es cristiano, entonces yo por él le recibo
o recibo lo que él ha alcanzado o él recibió. No, no es así, esto es personal. Se debe hacer de corazón, se debe hacer con la mejor intención. O sea, yo debo hacerlo confiando en él, en el Señor. Y voy a pedirle que sí lo haga ahora. Le invito a que cierre sus ojos por un momento. Le voy a invitar a que hoy ore conmigo, donde usted se encuentra. Si usted no está seguro de haber entregado su vida a Jesús, voy a pedirle que esta tarde usted se asegure. Y le invito a que esto que usted va a hacer, esta oración, usted se la diga al Señor desde lo muy profundo de su ser. Dígale al Señor así. Lo voy a guiar desde acá. Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Sé que me amas. Tanto que diste a tu Hijo por mí. Y entiendo que te necesito. Diga, Señor, yo también sé que si tú no estás conmigo, todavía tengo esa acta de decretos a mis espaldas. Así que te necesito para vivir. Te necesito para ser salvo. Ahora dígale gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Y dígale conmigo hoy así. Dígale, hoy te invito a que entres a mi vida, ya que seas mi Señor y mi Salvador. ¿Te parece si se lo dice hoy? Pero que sea algo bien de lo profundo del corazón. Dígale, te invito a que entres a mi vida de verdad y que seas mi Señor y mi Salvador. Digámosle ahora, ocupa el trono de mi vida. Dirige mi vida. Y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Si usted acaba de hacer esta oración, o si ya la ha hecho antes, quiero invitarle a que ahora le dé gracias a Dios porque usted fue crucificado con Cristo. Esa naturaleza de pecado, esa acta de decretos que había contra nosotros fue clavada en el madero con Cristo. Y ya no me puede condenar. Ese historial que tengo, porque todos tenemos un acta de decretos, ese historial que tengo ya no me puede vencer, ya no me puede dominar, no me puede separar de Dios. Así que le voy a invitar a que usted hoy dé gracias al Señor. De manera particular le invito a que usted haga su oración personal y le demos gracias al Señor por semejante regalo. Es maravilloso. Ha sido muy fiel el Señor y ha sido bueno. Hoy le damos al Señor la gloria y la honra. Y ahora también voy a invitar a que coloque su vida delante del Señor en esta tarde. Señor, quiero darte gracias porque tú me diste salvación y vida eterna, pero ahora te pido que me ayudes a vivir la vida aquí. Y permíteme tomar decisiones. Esto es cuestión de decisión. No vamos a pedirle a Dios que Dios nos obligue a obedecerlo. Yo hoy voy a pedirle que usted decida conmigo obedecerme. El apóstol Pablo le dijo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado con Dios, no las de la tierra. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis resucitado. Así lo dijo. Les voy a invitar a que usted ahora coloque su estilo de vida, usted y yo, delante del Señor. Vamos a colocar allí nuestro estilo de vida. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos muestre si estamos buscando lo terrenal o lo espiritual. Seguramente nuestra manera de manejar las relaciones lo demuestra. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos dirija en este día y que Él nos muestre. Y si es necesario pedirle perdón al Señor en este día, y quiero motivarle a que cada uno de manera muy particular se lo digamos.
Quizá no estamos obedeciendo lo que tu palabra me dice. Tu palabra me dice que debo buscarte, que debo orar sin cesar. Quizá no lo estoy haciendo, por múltiples razones. En tu palabra me dice que debo hablarle a otros de ti. Quizá no lo estoy haciendo, Señor. Pero tú me dices que debo poner la mirada en lo espiritual. En tu palabra me dice que yo debo ser generoso. Quizá no lo estoy siendo, ni con mis padres, no los honro, ni ayudando al que necesita, ni con Dios. Quizá no lo estoy haciendo y a lo mejor tengo una enorme cantidad de excusas. Pero tu palabra me dice, busca las cosas de arriba, no las de la tierra. Y hablemos ahora de las relaciones de familia. Quizás estoy mirando las cosas diferente a como dice Dios. Dios me dice, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Eso dice el Señor. Porque el Señor, el Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio. Y quizá yo sí he hecho mal y me he puesto a mirar hacia afuera, o también las mujeres. Y no estoy buscando lo que es de arriba, sino lo que me puede producir placer. También en la Biblia hemos encontrado en muchas ocasiones que el Señor me dice a mí que debo sacar de mi corazón el enojo, la ira, los pleitos, las contiendas. Y es posible que todavía hoy me encuentre con situaciones sin resolver, con resentimientos con parientes, con amigos, a los que no les he vuelto a dirigir la palabra o lo estoy tratando de manera que no es. Pero el Señor me dice, busca las cosas de arriba, no las de la tierra. Y posiblemente podemos tener la razón para no hacerlo desde el punto de vista humano. Pero el Señor me dice que no es así. Así que voy a invitarle a que hoy, en esta tarde, usted tome una decisión. Y se lo diga al Señor conmigo. La decisión es despojarme de todo lo que me aleja de Dios. La decisión que voy a tomar es a obedecer a Dios. Sencillamente. Sus planes para mí son planes de bienestar y no de mal. Le voy a pedir que usted allí coloque todo delante del Señor y le diga, Señor, hoy decido seguirte. Seguir a Jesucristo. Y hacer las cosas como tú dices. Y te pido que me bendiga. Si es necesario tomar algunas decisiones radicales, Señor, permite que las podamos tomar de todo corazón. Porque no podemos vivir entre dos aguas. No podemos hacerlo. O el Señor o yo. No lo puedo hacer. Y Él siempre está diciendo, busque las cosas de arriba. Hoy yo quiero pedirte que a todos los que estemos aquí, Señor, estamos aquí, nos den la bendición de tomar esta decisión para el resto de nuestra vida. No sabemos cuánto más vamos a vivir, pero podemos tomar esta decisión para bien nuestro. Y bendecimos el nombre de Jesucristo, el Señor. Le damos la gloria al Señor en este día. Voy a invitar a que usted donde está, usted y yo renunciemos a la ira, al enojo. Posiblemente esto nos ha ganado la batalla en más de una ocasión. O el resentimiento. Voy a invitar a que usted hoy renuncie a todo esto. No se puede vivir la vida cristiana de esa manera. Así que vamos a decir que hoy renunciamos a todo espíritu de enojo, ira, contienda y todo lo que nos está llevando a vivir apartados de Dios. La mentira, la crítica, los pleitos. Nada tiene que ver con Dios, eso no tiene nada que ver con las cosas de arriba. Hoy en el nombre de Jesús reprendo todo ataque espiritual en contra de los que estamos aquí para desviarnos de hacer la voluntad de Dios. Impedimos que Satanás nos gane ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones y desbaratamos en el nombre de Jesucristo toda obra del enemigo en contra nuestra para alejarnos de Dios y que no lo obedezcamos. También vamos a renunciar a la desobediencia, es posible,
que a veces querramos hacerlo voluntarios, pero no podemos. O nos cuesta. Voy a invitar a que hoy usted diga que usted renuncia conmigo a toda desobediencia, a todo problema espiritual con desobediencia. Y Señor, en el nombre de Jesucristo reprendo todo espíritu que lleva a las personas a desobedecerte, que les mata la pasión por Jesucristo. Lo reprendemos en este día en el nombre de Jesús el Señor. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo. También te pido, Señor, que nos permita ser tan llenos del Espíritu Santo, tan controlados y dirigidos por el Espíritu Santo, que nada ni nadie nos aparte de ti. Y podamos terminar bien, glorificándote a ti todos los días de nuestra vida. También te pedimos que no permitas ninguna retaliación en contra nuestra, ni en nuestras casas, salud, bienes, familia, ministerio, por lo que tú nos has dado. Todo lo declaramos bajo la protección del Señor. Y ahora que vayamos a nuestras casas, te pido, Espíritu Santo, por favor, que nos hables y nos dirijas y nos guíes. Y nos permitas seguir haciendo este ejercicio contigo en oración, de buscar las cosas de arriba, de vivir como crucificado, que ya no viva yo, sino que ibas tú en mí. Y lo que ahora viva en este planeta lo viva para ti, en obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén.